pues me gustaría, antes de comenzar, que pudiesen acompañarme a orar antes de iniciar. Y pues les pido, por favor, se pongan en pie y me acompañen a realizar esta oración, por favor. Nuevamente, Padre, para poderte dar la honra, Señor, y la gloria porque la mereces. Y recordarnos, Señor, que nuestra esperanza, Señor, está puesta en ti y que nuestra vida no está perdida, Señor, sino que permanece en ti, Señor, siempre y cuando nosotros busquemos, Señor, tu presencia. Te agradezco, Señor, por la vida de cada persona que hoy se encuentra en este lugar. Gracias, Señor, porque nos hemos dispuesto para poder escucharte, Señor, y este tiempo, Señor, es para pedirte que tú, Señor, seas hablando, Señor, a través de mi vida, Señor, a través de mi boca, que seas tú, Señor, dando a conocer, Señor, lo que tú quieres que hoy cada uno, Señor, podamos saber y que seamos de alguna manera fortalecidos y animados para seguir avanzando, Señor, en esta encomienda que nos has dado, Señor. No es simplemente vivir por vivir, Señor, sino que nos has amado primero, Señor, y nos has dado un propósito y es conocer, Señor, qué tienes para nosotros. Te doy muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, pueden tomar su lugar, por favor. Muchas gracias por acompañarme a realizar esta oración. Ok, bueno, quiero comenzar comentándoles que el título del tema de hoy se llama ¿Cómo trabajaremos mientras tanto? Tenemos aquí una persona pensativa, ¿verdad? Queriendo saber cómo es esto, ¿verdad? ¿Cómo es que trabajaremos mientras tanto? ¿En dónde? Pues mientras que estamos aquí en la tierra, mientras que Dios nos ha dado la oportunidad de poder vivir y Dios nos ha dado un propósito. Y creo que desde el principio de que Él fundó la tierra, así como Dios trabajó para crearla, a nosotros también nos dio un trabajo que es señorear, ¿verdad? Es administrar todo lo que Dios nos ha dado en esta tierra. Nos puso todo a nuestro favor, a nuestro alcance, y a nosotros nos corresponde trabajar. Y quiero hacerles una pregunta. Creo que todos, la mayoría, somos ya personas ya adultas, los pequeñitos están allá abajo, y me gustaría que recordaran cuando éramos pequeños. Cuando íbamos al kinder, yo lo recuerdo, en algún momento nos preguntaron los maestros, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Sí se acuerdan? y quiero que me ayuden, me podrían ayudar. Quisiera que alguien de ustedes o algunos de ustedes me pudiesen decir qué querían ser ahora que son adultos. ¿Quién me puede contestar? Me gustaría 3 personas que me respondan, por favor. A ver, señora Zoili, por favor. ¡Wow! Por algo es escritora. Yo la veo ahí atrás. Escribe y escribe, anota y anota. ¿Alguien más? A ver, de este lado. A ver, Moni. Moni levantó la mano primero. Piloto aviador. Una mujer piloto aviador. ¿Se imaginan eso? Pues, bueno, a ver, de este lado. Adelante. ¿Licenciado? ¿Soldado? Un soldado. Bueno, ¿lo logró? Así es. Todos somos soldados en Jesucristo, ¿verdad? Trabajamos para el reino de Dios. Y creo que así cada uno podríamos decir
¿Cuál fue nuestro anhelo cuando éramos pequeños? Tal vez porque teníamos el ejemplo de nuestros papás o de los hermanos o de los abuelitos, y hay quienes sí pudieron lograrlo y tal vez algunos no lo lograron, y pues qué bendición por los que sí lo lograron, y por los que no, de todas maneras, Dios nos ha dado algo en qué emplearnos, algo en qué somos buenos. Dice su palabra que Él nos ha dado talentos en los cuales podemos trabajar, en los cuales podemos desenvolvernos. Bueno, ¿por qué les hice esta pregunta? Y bueno, antes de decirles, quiero comentarles algo. Cuando yo era pequeña, en la comunidad donde vivimos, varios de ustedes ya la conocen, que prácticamente es como un cerro. Entonces, la casa de mis papás está prácticamente en la mera cima, por decirlo así. Entonces, anteriormente, ahora ya no es tan común, pero anteriormente constantemente por ahí pasaban los aviones y los helicópteros, y más los helicópteros pasaban o sea, muy bajitos, ¿no? Porque pues el aeropuerto de la Ciudad de México pues ya está, por decirlo así, detrás de montaña, entonces pues ya iban descendiendo un poco, por decirlo así. Entonces a mí me emocionaba mucho el escuchar y mirar a los helicópteros, que eran los que bajaban a una distancia más bajita, y también los aviones. Entonces en algún momento miré algún documental, revistas, y me llamó mucho la atención el poder tener la experiencia de volar. ¿Por qué? Porque también en algún momento tuve sueños de que yo volaba. No sé cómo explicarles eso, pero sentí esa adrenalina, ¿no? De estar en altura, entonces me llamaba la atención. Y de ahí nació ese querer o ese amor por decir, yo quiero ser una azafata. Bueno, cuando ya supe que es una azafata, yo dije, cuando yo sea grande, yo quiero ser una azafata. Pero por diversas circunstancias no lo pude lograr. Y en algún momento sí me desanimé, sí sentí feo por no haber logrado esto que yo quería. Pero ahora comprendo el propósito de Dios, que Dios nos usa para lo que Él cree que es más conveniente. Solamente Dios sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Pero ahora creo que cada uno tenemos una profesión, tenemos un oficio en el cual trabajamos, en el cual nos desenvolvemos. Y el título de nuestra prédica dice, ¿cómo trabajaremos mientras tanto? ¿Sí? El Señor nos ha mandado a trabajar mientras estemos aquí. Entonces, vamos a leer qué nos dice el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 11 y 12. Si tú traes tu Biblia, puedes corroborar, y si no la traes, bueno, en la pantalla se está proyectando los versículos que vamos a leer. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12. Y dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces, aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Y dando un poquito de contexto acerca de esta carta que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, es que Pablo llegó
sabemos, ¿verdad?, que hacía diferentes viajes a diferentes lugares y en este tiempo llegó a Tesalónica a visitar a los creyentes que en ese momento ya había, y se dice que pues que era una iglesia joven, y el apóstol Pablo percibe, ¿verdad?, se percata, perdón, de ciertas situaciones en las cuales les exhorta, les anima, les enseña y les hace referencia a esto. ¿Por qué? Porque cuando somos pequeños necesitamos ser instruidos, y Pablo les menciona de 3 objetivos que deben alcanzar. Y por eso el título dice: ¿cómo trabajaremos mientras tanto? Mientras vivimos aquí, mientras tenemos vida. Y el primer objetivo es que dice vivir una vida tranquila. Tenemos que vivir una vida tranquila. Y bueno, esto lo corroboramos ahora en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 11 y 12. Si me acompañan, por favor. Y dice: sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Nuevamente el apóstol Pablo haciéndoles referencia, ¿verdad?, a los tesalonicenses, a estos creyentes, de que deben de vivir una vida tranquila. Y yo estaba leyendo y decía, ¿cómo es vivir una vida tranquila? Y pues aquí dice que tranquilamente, o sea, que vivamos ordenadamente, no haciendo problema con nadie por nada, porque a veces suele pasar, ¿verdad?, que una cosa pequeña la hacemos grande y hacemos un problema grande cuando no tenía que ser. Entonces tenemos que siempre en nuestra comunión con Dios estar pidiendo esta sabiduría, y además de que podemos también encontrarla a través de su palabra, ser sabios para poder convivir con nuestro prójimo, dentro de la iglesia con nuestros hermanos en la fe, afuera con nuestro prójimo. Tenemos que ser sabios y entendidos de no hacer problema a nadie, de no andarnos metiendo en la vida de los demás, nada más porque sí, sino que siendo sabios y entendidos de recatarnos, de estar viviendo ordenadamente, podemos evitar este tipo de conflictos, porque a veces llegamos a un conflicto en el que se alarga y se puede hacer más grande, y siempre que, o sea, no teniendo algún motivo por el cual como está diciendo Pablo aquí, no hay que llevar una vida de ocio, no hay que ocupar nuestro tiempo en cosas que no nos van a traer provecho, sino todo lo contrario, ocuparnos de lo que nos corresponde, de lo nuestro, porque de esta manera también estamos mostrando testimonio para todos los que están a nuestro alrededor, y es de esta manera que estamos mostrando un trabajo, que es estarnos recatando, estarnos preocupando por no herir, por no lastimar al prójimo, por no causarle ningún daño. Dice en el versículo 12, les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, y les está pidiendo en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, esto tiene gran peso, o sea, esto es de gran importancia. No se los está demandando, no se los está pidiendo nada más por pedírselo, sino que está diciendo, se los rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, porque es algo muy valioso. Dice que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida.
además de poder llevarnos bien con todos, también nos está diciendo que en la forma que nosotros trabajemos, también estamos demostrando si Dios está rigiendo nuestra vida o no. Y también suele pasar, ¿verdad?, que llegan las dificultades, llega la prueba a nuestra vida y nos desesperamos y nos desanimamos y queremos que las cosas se solucionen a hoy mismo. Y las cosas no son así. ¿Por qué? Porque Dios tiene el tiempo en el cual nos va a pasar por procesos en los cuales tiene que enseñarnos cómo debemos de caminar. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar en cada proceso? Y no podemos saltarlos, porque por eso Dios los ha puesto en nuestra vida, porque nos traerán enseñanza, nos ayudarán a crecer espiritualmente y también como personas. Entonces debemos estar tranquilos, no debemos de preocuparnos, sino mantener esta confianza en Dios de que Él nos va a ayudar en todo momento, de que no estamos solos, de que Él siempre está ahí con nosotros, de que Él ya conoce nuestras necesidades y que siempre que nosotros nos demos cuenta que tal vez estamos ya al borde del precipicio, el Señor es siempre cuando nos muestra su gloria y su poder, es siempre cuando nos enseña de que tenemos que aprender a confiar en Él. No es en nuestras propias fuerzas que podemos hacer las cosas, sino es en las fuerzas de Él. Y es de esta manera que Dios obra en su perfecta voluntad. Y bueno, continuando en esta segunda cosa que Pablo les menciona a los tesalonicenses. En el segundo punto dice, ocúpense de sus propios asuntos. Y dice en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Qué bonito, ¿verdad? Qué bendición que Pablo está haciendo referencia de esto y diciendo ocúpense de sus propios asuntos. Se los está diciendo a los creyentes de Tesalónica, pero esto aplica también para nosotros. Sabemos que toda la palabra hablada y dicha en su momento es aplicable en todo tiempo y es para nosotros también. Y nos está diciendo que nos ocupemos de nuestros propios asuntos. Pablo estuvo trabajando con ellos porque Pablo miraba la necesidad que ellos tenían. Entonces, él no podía ser una carga para estos creyentes, sino todo lo contrario, tenía que enseñarles a trabajar, tenía que enseñarles estos principios, cómo ellos debían de conducirse, porque eran jóvenes en el evangelio. Entonces dice, les remarca ahí, ¿no? Pues ustedes saben que deben imitarnos. Pablo llevaba compañía, Pablo llevaba a sus colaboradores, entonces ellos estaban bien seguros en lo que ellos estaban enseñando y por eso dice, deben de imitarnos. Y a mí aquí me hace reflexionar que verdaderamente Pablo, ¿cómo está escrito? No da evidencia de que Pablo está diciendo, ay, yo el mejor, yo el grande, ¿no? Yo lo puedo, yo soy el santo, ¿no? No, sino con humildad está diciendo, ustedes saben que deben imitarnos. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que estaba sometiéndose a la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios y que estaban esforzándose por ser hombres que estaban obedeciendo a los mandatos de Dios y por eso es que les hacen referencia que debían de imitarnos. Dice, no estuvimos sin hacer nada. Pablo se ocupó de su propia vida. Pablo se ocupó en trabajar
y de enseñarles también a ellos a trabajar. ¿Por qué? Porque mirando de que los tesalonicenses escucharon que el Señor ya venía pronto, dijeron, pues ya para qué trabajamos, ¿no? Y creo que podríamos también decir nosotros, pues ya escuchamos de que el Señor, no sabemos cuándo, porque nadie sabe, porque dice su palabra en Apocalipsis que ni aún ni los ángeles del cielo saben el día ni la hora, nadie lo sabe, pero sabemos que Dios está más cerca. Entonces, teniendo en cuenta esto, podríamos decir, no, pues ya solo nos concretamos a vivir lo más esencial. Gracias, pastora. Y ya no hacer más. Y no, porque mientras estemos aquí, Dios nos ha dado una encomienda a trabajar, y entonces tenemos que trabajar. Así como Pablo les estaba exhortando que lo imitaran a él, nosotros tenemos que ser ese ejemplo para los demás, para que los demás puedan imitarnos. Creo que no es fácil, pero tenemos que esforzarnos por ser ejemplo para los demás. Dice en el versículo 8, en ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Pablo está siendo muy, muy preciso en lo que él estaba haciendo, ocuparse de su vida. Y nosotros también debemos de ocuparnos de nuestra familia, que es la primera, por decirlo así, la primera, se me fue la palabra, la primera prioridad que Dios ha puesto en nuestras vidas, nuestra familia. En el caso de las mujeres casadas, el esposo o la esposa y los hijos, ¿no? En el caso de los hijos, ocuparse de sus estudios y así sucesivamente. Entonces, Dios nos ha puesto trabajo en todo momento. Todos tenemos algo que hacer y es en lo que debemos de ocuparnos. No debemos de ocuparnos en el que si aquella familia o si aquella persona viste la mejor ropa, visita los mejores lugares, qué sé yo, todas estas cosas relacionadas, ¿verdad? Sino debemos de ocuparnos en los nuestros, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por nuestro esposo? ¿Qué estamos haciendo por nuestra esposa? Mi esposo ya les ha compartido en el lugar en el que él trabaja, en el empleo, y la verdad es que soy la almohada. y llega y me platica, y a veces muchas cosas no las entiendo, pero lo que puedo hacer, mi trabajo es escucharlo. ¿Por qué? Porque quiere desahogar todo ese estrés con el que llega, ¿verdad? Quiere sacar todo eso que trae, que tal vez en su trabajo no lo puede hablar, ¿verdad? No puede decir, esto no me pareció, esto no me gustó. Es una forma de trabajar, ¿no? En cuanto a los hijos, pues como lo decía hace rato, su forma de trabajar pues es estudiando, comportándose con los compañeros, siendo ejemplo para ellos de todo lo que ahora se les ha estado enseñando. Y entonces, ¿cómo trabajaremos mientras tanto? Ocupándonos de nuestro asunto, de lo nuestro. Si estamos bien en lo nuestro, entonces vamos a estar bien para con los demás, vamos a poder apoyar a los demás. Si no estamos bien, primeramente nosotros no lo vamos a poder hacer. Ok, el tercer punto, Pablo les dice a los tesalonicenses, trabajen con sus manos. Y esto lo dice en el libro de Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 3. Dice, Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas, al igual que él.
Y en Hechos capítulo 20, versículos 34 y 35 dice: ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades, incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo ustedes pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Y bueno, Pablo nuevamente les hace esta referencia, diciéndoles que él en todo momento ha ocupado sus manos para trabajar. No es literalmente que es solo las manos, ¿verdad? Y el cuerpo no. Está hablando en sentido figurado, sino que él se está ocupando, él está trabajando y les está enseñando, ¿verdad? Que él no está queriendo ser carga para ellos. Y nos hace referencia de que debemos de trabajar. ¿Cómo trabajaremos mientras tanto? Con nuestras manos. Dios ha puesto todo a nuestro alrededor, a nuestra disposición desde el principio, y entonces debemos de trabajar, debemos de administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestra familia, a nuestro alrededor y aún en la iglesia también. Porque no solamente vivimos nuestra familia, no solamente convivimos con los demás, sino también dentro de su iglesia, en el lugar donde podemos seguir aprendiendo de él. Se dice que Pablo se dedicaba a realizar o a fabricar carpas, Entonces, en ese lugar a eso se dedicaban también. Entonces, era algo que Pablo sabía hacer. Y por eso con toda confianza dijo: pues yo me uno al trabajo. Y precisamente en este punto quisiera decirles algo o comentarles algo. Recuerdan que hace rato hablamos de los anhelos que teníamos cuando fuéramos grandes, ¿verdad? Ya dijimos lo que nos hubiese gustado ser de adultos. Algunos son licenciados, médicos, profesores, bomberos, astronautas. Bueno, no tenemos astronautas aquí, pero los hay. Bueno, entonces no siempre vamos a lograr lo que nosotros creemos, sino Dios nos va a usar conforme a su voluntad. Y algo que quiero comentarles es esto: yo no logré estudiar y para ser una azafata, que era mi grande ilusión. Pero al paso del tiempo, Dios me permitió aprender un oficio, y creo que la mayoría lo conoce. Soy repostera, ¿sí? No soy profesional, lo debo de admitir, no soy profesional, pero le doy tantas gracias a Dios porque de la manera en que Dios me permitió aprender este oficio fue, sería largo de platicarles, pero Dios me sorprendió, porque todo lo que he logrado hasta ahora en cuanto a la repostería, puedo darme cuenta que fue Dios dándome gracia y fue Dios guiándome, porque muchas cosas no las sabía, muchas cosas no me las enseñaron, y yo buscando en esta pasión de mejorar lo que yo hacía, de lo que ahora puedo decir que estoy contenta y agradecida con Dios, y no lo digo con jactancia, pero estoy muy contenta porque Dios me permitió poder tener mi propia receta de los pasteles, que muchos de ustedes ya los han probado. ¿Sí? No es una receta copiada. Yo tuve que mejorarla, quitar, agregar ingredientes e irla mejorando, y yo sé que tengo que mejorar aún más. Y es en esta área en la cual Dios ahora me ha estado usando. Y algo que me bendice más es que esto comenzó por una necesidad, una muy grande necesidad económica, pero ahora Dios la ha usado en mi vida para poder bendecir a otros. Ya sea que hagan un pedido, pero también Dios me ha dado la oportunidad de poder compartir con otros, y es lo que
lo que el Señor Jesús dijo: hay más bendición en dar que en recibir. Y nuestro pastor lo estaba mencionando hace rato. No se trata solamente de amar a los hermanos y decirle: te ves bien guapo, échale ganas, ¿verdad? Porque es fácil decir eso, pero llevarlo a la práctica sí nos cuesta. Pero recordemos lo que Jesús está diciendo: vamos a ser más bendecidos si compartimos, si ponemos en obra lo que Dios nos ha dado, si lo ponemos a trabajar, ¿no? En este caso, como un ejemplo, es que cuando alguien ha querido un pastel y me dices que sabes que no me alcanza, y uno sabe, uno se da cuenta, ¿verdad?, a veces de la necesidad, y es de grande bendición decir: ok, mira, por decirlo así, traes tanto, no te preocupes, tú vas a obtener el pastel y el resto Dios lo va a poner. Y uno es más bendecido. Eso a mí me bendice mucho. Eso a mí me bendice mucho porque Dios no se queda con nada, porque de alguna manera Dios retribuye el corazón que uno tiene para con Él. Y como es que Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él. Nada está perdido. Y eso es, esa enseñanza la traigo desde muy pequeña. ¿Por qué? Porque tengo un ejemplo en casa, que es mi mamá. Ella es una mujer dadora y siempre nos enseñó eso. Ustedes no van a perder nada, Dios le va a retribuir. Ustedes den, si ustedes tienen la oportunidad, háganlo. De eso poquito tienen, denlo, porque Dios se los va a recompensar. Y de verdad que lo hemos podido ver palpablemente. Y eso es una grande bendición, porque dices: Dios, a mí, o sea, pusiste tu mirada en mí. Y muchas veces podemos decir: yo no lo merezco. Pero para Dios somos importantes. Dios nos ama tanto que Dios se fija hasta en esos más mínimos detalles que a nosotros pudieran parecernos que son insignificantes. Entonces, Pablo fue un grande ejemplo, y eso es en lo que nosotros tenemos que estar alertas, ¿no? Todos tenemos áreas de oportunidad. Todos en algún momento, como se dice por ahí esa frase, la regamos, ¿sí? Todos hemos hecho, hacemos cosas que no son agradables a Dios, pero es esto, recordar de que Dios está ahí presente y que Él nos espera que volvamos a Él. Y entonces es definirnos y decir: ¿qué voy a hacer de ahora en adelante? ¿Voy a seguir siendo igual o voy a cambiar? Y lo digo por mí misma, y tengo un pastor que si pudiera decirles lo diría, ¿sí? Y la verdad es que, como muchas veces, y lo menciona en su palabra y él lo ha dicho, no es fácil la disciplina, no es fácil la exhortación, porque duele, pero al final de cuentas nos ayuda para enderezarnos, para ser obedientes y que podamos trabajar con lo que Dios nos ha dado, que es un cuerpo físico para cual nos dio. Entonces, bueno. Y bueno, ahora pues meditando en esto acerca de cómo trabajaremos mientras tanto, me gustaría que reflexionemos. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo es que estamos dándole la gloria a Dios a través de lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Si tú eres un médico, ¿cómo estás dándole la gloria a Dios siendo un médico en tu trabajo? ¿Estás atendiendo bien a las personas con amabilidad? ¿Estás poniéndote en su lugar de que llevan un dolor por su enfermedad, por cualquier otra situación? ¿Estás siendo comprensivo? ¿Estás mostrando el amor de Dios, que Dios es compasivo? Es difícil, porque se podría decir, Dios da la oportunidad, y para mí la verdad es que es algo sorprendente, digo sin menospreciar ninguna
ninguna profesión, ningún oficio, pero a mí me sorprende mucho la sabiduría que Dios le da a los maestros, a los médicos, porque no conociendo ese ramo, pero nos podemos dar cuenta de cuánto tiempo necesitan para poder estudiar, para poder prepararse y qué bendición que todo ese sacrificio que se hace, ahora que Dios nos demanda de poder ayudar a otros, lo hagamos con todo el corazón. Pienso yo, creo yo, que tiene que ser una recompensa muy grande. Y para todos debería ser una recompensa muy grande. No importa que seas un profesionista o que trabajes en una panadería o en una carnicería. Todos somos muy valiosos, todos tenemos una función, todos necesitamos unos de los otros. Y entonces, si yo quiero que a mí me den un buen trato, si yo quiero que a mí me respeten, tengo que hacer lo mismo. Y tengo que hacerlo primero. Para que otros lo puedan hacer, tengo que hacerlo primero yo. Entonces, yo les pediría, ¿verdad?, que reflexionemos en el área en la cual nos estamos desenvolviendo, qué estamos haciendo para dar la honra y la gloria a Dios. Estamos mirando, ¿verdad?, que estos días se celebra todo esto, ¿verdad?, que estamos mirando. Y es nuestro trabajo, mientras tanto, poder hablar a esas personas que no conocen a Dios cuando Dios ponga la oportunidad. Buscar, les comento algo rápido, recientemente, algunos saben, algunos no, nuestra hija Idalí recientemente pues ya ingresó a la secundaria, está en una secundaria técnica y pues ahí tienen un tutor, le llaman, un tutor, un profesor, un tutor. Y el domingo que el pastor estaba predicando, yo dije, Señor, gracias, gracias porque Idalí está entendiendo estos principios, está entendiendo en dónde está parada, en quién cree, a quién le debe su obediencia. Y me tocó, soy la tutora de mi hija en la escuela, entonces me tocó ir y expresar con los profesores, pues es de primer año, y decirles, ¿sabe qué? Nosotros no participamos. Y la verdad es que la profesora se puso en una posición, la verdad, un poco drástica, ¿no? De no querer aceptar y de levantarme la voz, pero recordé las palabras de una persona muy sabia que me dijo, tranquila, tienes que mostrar el amor de Dios, no hay por qué pelear, no hay por qué llevar la contraria, simplemente tenemos que defender lo que creemos. Y si es cuestión de que pierda puntos de calificación por no colaborar, ¿no? Porque decía la profesora, pues aunque sea una cinta canela, le dije no, es para lo mismo. Y ella me dio sus argumentos. Entonces, yo solo dije antes de ir, Dios, por favor, pon las palabras sabias en mi boca y no permitas que esto sea para mostrar. Yo estoy diciendo que no participo de eso porque yo celebro la vida y no la muerte. Y entonces no permitas que yo haga lo contrario, con mi actitud de mostrar que no lo soy. Y algo sorprendente es que, digo, Dios, gracias porque fue Dios. Después de alterarse, a final de cuentas, hasta ella me hizo saber, no lo sabía, que tenía que solicitar un permiso en dirección para que Idalí no asistiera el día de ayer a clases. Entonces, ya su actitud ya fue muy diferente y yo me quedé sorprendida porque fue un cambio así de minutos, 5 minutos, ¿no? De estar en una posición así de, no, se va a hacer lo que yo estoy diciendo. Y para los 5 minutos, tranquila y diciendo, vaya y solicite mejor su permiso para Idalí para el día 31, porque si ella no participa, pues no creo que se sienta bien estando aquí. Entonces, trabajemos. Tenemos que trabajar mientras tanto en lo que Dios nos está demandando, ¿no?
es en esto, en darlo a conocer a través de nuestro testimonio, a través de nuestras acciones, y el resto Dios lo va a hacer. Y bueno, aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 7 y 8 dice: ahora tienen todos los dones espirituales que se necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios nos ha dado dones y talentos y los tenemos que poner en práctica, y no nos los dio para nosotros mismos, nos los dio para hacer uso de ellos, para apoyar a otros, para animar a otros. Entonces Dios nos ha capacitado para poder estar en esta tierra mientras tanto que el Señor regresa. Y dice, mientras que esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos va a mantener firmes, no en nuestras propias fuerzas, sino en el Señor. Entonces, recordemos esto siempre, que es Dios quien nos está mandando a trabajar, a activarnos. Estamos ahora en la iglesia. Yo con todo respeto puedo decirles, o quiero decirles, pensemos, decimos que amamos a Dios y no es fácil, para nadie es fácil, pero todos tenemos algo que Dios ha puesto en nosotros, el cual podemos ponerlo por obra. Entonces no lo piensen más, no lo duden más. Si tú de verdad amas a Dios, acércate y di, yo quiero trabajar para el Señor. Se necesitan manos, se necesitan personas comprometidas para poder hacer la obra para la cual Dios nos llamó, que es extender el evangelio fuera y dentro. Todos sabemos que se tienen que hacer cosas para que este barco pueda navegar, y necesitamos manos. Entonces, que el don o el talento que Dios te ha dado, reflexiones y lo pongas por obra, lo pongas a trabajar. Entonces, pues muchas gracias por su atención, y pues dejo este lugar, pero antes me gustaría que me acompañasen a orar para dar gracias a Dios por este tiempo, y al mismo tiempo que podamos reflexionar. Señor, te estoy agradando con lo que yo estoy haciendo con mi familia, en mi lugar de trabajo. ¿Te estás agradando? ¿O en qué te estoy fallando? Señálamelo, porque podemos estar pensando que estamos haciendo las cosas bien, pero realmente podemos estar haciéndolas equivocadamente. Y entonces es buscar siempre hacer las cosas como Dios nos las ha enseñado, como Dios quiere que las hagamos. Padre, muchas gracias, Señor, porque has traído a nuestra memoria, nos has recordado, Señor, qué es lo que pides de nosotros, Señor. Vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad, no teniendo problemas con nadie, Señor, no haciendo problemas con nadie, sino todo lo contrario, Señor. Mirando, Señor, sus necesidades y pudiendo ser, Señor, de gran ayuda. Así también, Señor, como poder trabajar, Señor, ocupándonos en lo que nos corresponde, Señor, y no haciendo, Señor Jesús, mal a otros, sino primero haciendo, Señor, que nuestra vida camine bien delante de tu presencia, Señor, para entonces poder así tener palabra para animar a otros, para alentarles, Padre. Hoy sabemos que estamos aquí, Señor, no por nosotros mismos, Señor, sino porque te necesitamos, Señor. Y hoy estamos aquí pidiéndote, Señor, que puedas ayudarnos cada día para poder seguir sirviéndote, Señor, para poder seguir creciendo, Señor, para poder hacer esos cambios que cada uno necesitamos, Señor, para poderte honrar y glorificar, Señor, y que a través de esto, Señor, podamos ser, Señor, un canal de bendición para otros, y podamos ser también, Señor, un ejemplo, Señor, de trabajo, Padre, que
que no nos confiamos en otros, Señor, sino que también nos levantamos, Señor, y usamos nuestras manos y nuestro cuerpo, Señor, para poder colaborar, Señor, y que tu reino siga avanzando, Señor. Realmente entendemos, Padre, que tú no necesitas de nosotros, que somos nosotros los que te necesitamos, Señor, que somos nosotros, Señor, los que necesitamos de tu ayuda para poder, Señor, agradarte, para poder ser hijos que te honren, Señor, y que te den la gloria, Padre. Ayúdanos cada día para poder llevar nuestra vida, Señor, en santidad y en obediencia delante de ti, Señor. Que no seamos necios, Señor, sino que seamos hombres y mujeres sabios, Señor, que sabemos escuchar, Señor, tu palabra, que sabemos escuchar, Señor, qué es lo que puntualmente nos quieres decir, nos quieres enseñar, Señor, y no solamente aprenderlo, Señor, sino que podamos practicarlo, Señor. Te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, y esto lo pido en tu nombre. Amén.